Alguien con acceso a los archivos lo filtró. Esa filtración destruye todos los argumentos que le puedan quedar a la Iglesia de la Unificación. Miembros de la Iglesia de la Unificación, despierten. Bienvenidos a Anti-Liars, donde siempre buscamos la verdad y desmentimos las mentiras. Saludos, soy su anfitrión, Howard Self. Antes de comenzar, por favor, tómate un segundo para suscribirte a nuestro canal y haz clic en la campana de notificaciones para que recibas actualizaciones cada vez que subamos un nuevo episodio. En el último episodio, revelamos el primer y mayor pecado de los líderes de la Iglesia de la Unificación y cómo desafiaron el mandato providencial anunciado por el Rev. Sun Myung Moon de poner fin a la Iglesia. Estos líderes, en cambio, mantuvieron la institución eclesiástica y llevaron el movimiento en una dirección opuesta a su misión original. En el proceso, mintieron y ocultaron información crucial sobre las directrices del Rev. Moon y el nombramiento del Dr. Hyun-Jin Moon como sucesor, con el fin de mantener su poder y control. Cada día sale a la luz más verdad, y puede que te sorprenda saber quiénes son las fuentes de esta nueva información que ahora llega a los medios. Ha habido algunos acontecimientos recientes en Corea, y me gustaría informar a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia de la Unificación sobre ellos. Para darles un poco de contexto, el 21 de octubre, un importante canal de televisión en Corea, MBC, hizo un especial sobre la señora Hak Joan en su programa de noticias de investigación llamado PD Soup Chup, o en inglés, The Producer's Notes. En el aire, el reportero compartió que cuando la cadena pidió al público consejos, archivos y cartas, empezaron a llegar en masa. ¿De quién provenía toda esta información? Los reporteros afirmaron que provenía de fuentes dentro de la Iglesia de la Unificación, incluyendo una gran cantidad de archivos de miembros de segunda y tercera generación de la Iglesia de la Unificación. Se incluyó un archivo USB con información financiera que informó a la cadena sobre los montos de las donaciones y el costo de la construcción del palacio. Miembros de la Iglesia de la Unificación, despierten. Sus propias segundas y terceras generaciones están filtrando fotos y archivos de video y enviando cartas a los medios de comunicación. Muchos de ellos no quieren tener nada que ver con esta religión que ustedes han construido. La información sobre donaciones y finanzas está saliendo a la luz pública desde dentro de su propia religión. Su propia base se está desangrando y no pueden ver lo que el resto del mundo ya ve. La Iglesia de la Unificación, también llamada Federación de Familias, está llegando a su fin. En Japón, el gobierno está solicitando la disolución oficial de la Iglesia de la Unificación, y en Corea, la Iglesia de la Unificación está ahora bajo una investigación severa, y el público la ve como una entidad criminal. Estas acciones por parte de la segunda y tercera generación son una acusación seria para aquellos que eligieron permanecer dentro de la Iglesia de la Unificación, incluso después de que el reverendo Moon declarara el fin de la Iglesia, y para aquellos que eligieron continuar construyendo. Este grupo religioso de la hija unigénita que rechaza total y absolutamente todas las enseñanzas del propio reverendo Moon. Entremos en el episodio de hoy y examinemos la Iglesia de la Unificación y el colapso que está ocurriendo desde dentro.
Antes de entrar en las filtraciones recientes a NBC, me gustaría retroceder al último año antes del fallecimiento del reverendo Moon y a algunas imágenes importantes que también se filtraron desde dentro del movimiento. En el último episodio, abordamos a los líderes de la Iglesia de la Unificación y su primer y más grave pecado: rechazar la proclamación del reverendo Moon de poner fin a la Iglesia y desobedecer el mandato providencial de desmantelar la HSA-UWC. Llevaron el movimiento en una dirección divergente y, en su lugar, crearon la actual Iglesia de la Unificación. Fue una época de grandes conspiraciones y engaños por los líderes de la UC que más tarde involucraron a la señora Hak Ja Han y Sean Moon, Kuk Jin Moon e In Jin Moon. Durante este tiempo, diferentes personas de conciencia filtraron copias de grabaciones que mostraban los verdaderos sentimientos del reverendo Moon sobre los líderes de la UC y la realidad de la Iglesia. Por favor, vean atentamente este importantísimo video del reverendo Moon. Poco antes de fallecer, adulto. Era cierto que el hijo y la hija del profesor habían sido pisoteados. Fue un gran desastre. Para construir el centro sindical Abel, el hijo y la hija del maestro fueron completamente pisoteados y humillados. No puedes tener una iglesia antes de morir de hambre, ya que primero deben satisfacerse las necesidades básicas. No hay nadie en el mundo que haya trabajado duro para alimentar a sus hijos a pesar de los robos. Cuando el maestro sacrificó a su hija, fue bendecido por el Señor. Fue bendecido por el Señor. Incluso si tuviera que sacrificar millones de vidas, incluso si tuviera que sacrificar millones y millones de vidas inocentes, aún así, sin dudarlo, sacrificaría a su propia hija, aunque eso le causara un dolor inmenso y una tristeza profunda. Padres e hijos están atados y pisoteados. Así eran ellos. No había nadie como tú en el mundo, incluso más aterrador que el Nucel. Este video que acabas de ver surgió en un momento en que la censura dentro del movimiento era generalizada. El reverendo. Los propios comentarios del reverendo Moon estaban siendo eliminados y la verdad oculta a los miembros. Aquí, en este video, el reverendo Moon condenó a los líderes de la UC y declaró claramente que fueron los líderes de la UC quienes mantuvieron la iglesia mientras destruían a su familia y la sucesión lineal que él había establecido. Esta es una prueba irrefutable de la propia desaprobación del reverendo Moon respecto a la dirección y existencia de la Iglesia de la Unificación. Y es una condena a la señora Hak Ja Han y a la colusión de los líderes de la UCI en contra de su voluntad apenas 50 días antes de su ascensión. Este video del 19 de julio de 2012 es una prueba concluyente. No hay nada más claro que estas palabras del propio reverendo Moon. Irónicamente, ni a los líderes de la US ni a los seguidores de la hija unigénita les conviene divulgar este video. Sin embargo, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo conseguimos este material? Lo obtuvimos porque alguien desde dentro de la iglesia filtró este material tan incriminatorio. Eso es un hecho.
Otra prueba condenatoria. Los líderes de la UC presentan una imagen falsa de la señora Hak Cha Han, como si tuviera unidad de corazón y posición con el reverendo Moon. La señora Han ha utilizado esto para apoyarse en la base global que el reverendo Moon construyó, actuando de maneras que contradecían las directrices del reverendo Moon y engañaban a los miembros. Aunque el reverendo Moon reprendió y señaló a la señora Han por su falta de unidad y su descarada colusión con los líderes de la UC a sus espaldas, sus palabras de los sunduques fueron borradas del registro y eliminadas de los libros de discursos que debían archivar y publicar las palabras del reverendo Moon. Finalmente, en un evento de la Federación de Mujeres, el reverendo Moon tuvo que dejar claro ante el mundo, en un acto público con 10,000 personas, que la señora Han no está a su lado ni apoya su misión. En cambio, dice, cito textualmente, no tengo esposa. Señora, Han hace lo que le da la gana, fin de la cita. Onimula aquí lo como. Posteriormente, surgieron más imágenes que mostraban claramente la indignación del reverendo Moon ante la señora. Han había invertido el orden original del ideal divino dentro de la familia y como resultado destruyó a su propia familia. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el culpable? La mujer estaba en el hospital. La madre murió quemada. La madre fue quemada viva por el nieto del abuelo. Estos fragmentos del evento de la Federación de Mujeres y los fragmentos rescatados de algunas sesiones condenatorias de Hukdeke también fueron filtrados por hermanos y hermanas de conciencia que querían que se conociera esta verdad. Estos videos de 2012 eran advertencias para los líderes de la UC, para los miembros y para la señora Hak Cha Han. No debe continuar por este camino de mantener la Iglesia de la Unificación y no debe seguir desafiando el mandato providencial del cielo y las directivas del reverendo Moon y su sucesor, el Dr. Luna Hyun Jin. Sin embargo, los líderes de la UC y la señora Han no prestaron atención a la advertencia del reverendo Moon y han continuado creando una religión cada vez más alejada de la visión y misión original de construir el reino de los cielos de Dios aquí en la tierra y de vivir para el beneficio de las sociedades, las naciones, el mundo y toda la humanidad. La nueva religión que ha desarrollado el grupo de la hija unigénita es irreconocible para cualquiera que siga el principio divino. Como la mayoría de ustedes, soy alguien que se unió al movimiento para cambiar el mundo. Servir a Dios, servir a mi país y servir a toda la humanidad. Veo una imagen muy diferente en la nueva religión de las hijas unigénitas. Me sorprende ver que el enfoque principal está en los grandes palacios y las estatuas de tamaño descomunal de la señora Han. Quizás lo más inquietante sea su mensaje de «Solo cree en mí y sígueme». Me resulta difícil entender cómo los miembros que conocieron al reverendo Moon y la providencia de Dios a través de él pueden relacionarse con esta religión de la hija unigénita. Lo más inquietante es la dicotomía muy clara y presente respecto al liderazgo de la UC. Han notado que los líderes actuales de la UC son exactamente los mismos que fueron instalados durante la reestructuración del movimiento a finales de los años 90. El Revi.
Moon había instalado a estos líderes porque eran más cercanos en edad al Dr. Moon y debían ayudar al Dr. Moon, quien había sido reconocido como la figura central de este tiempo de transición. El Reverendo Moon anunció el fin de la era de la Iglesia en 1994 y el Dr. Moon fue inaugurado en 1998. El Dr. Moon tenía la tarea de desmantelar la estructura de la HSAVC y construir un movimiento verdaderamente global, interreligioso y multisectorial que estableciera el ideal de Dios y un mundo de paz. Estos líderes de la UC fueron encomendados por el reverendo. La luna será la figura de Juan el Bautista para el doctor. Luna y testigo de quién era y de su papel ungido. Todos hemos aprendido el papel de Juan el Bautista a través del estudio de la historia providencial y entendemos que el papel de Caín es dar testimonio y unirse a la verdadera figura capaz. Sin embargo, estos líderes de la UC no se unió al doctor Luna y no fueron testigos de quién era el doctor Moon era. De hecho, atacaron al Dr. Moon y ocultaron información a los miembros. Si recuerdan el episodio anterior, detallé las partes clave del discurso del reverendo Moon en la inauguración del Dr. Moon en 1998, que reconocía al Dr. Moon como el cuarto Adán, que Peter Kim no tradujo ni hizo imprimir en la revista Today's World. Además, estos líderes no ayudaron al Dr. Moon y en cambio se resistieron a desmantelar la estructura de la Iglesia y trabajaron para mantener la institución. Esto se debe a que la infraestructura de la Iglesia es lo que les daba posición e influencia sobre los miembros. Se posicionaron como intermediarios entre los miembros y el reverendo Moon, lo que les otorgaba una enorme autoridad y acceso a dinero y recursos que no querían perder. Hoy en día, la señora Han es la autoproclamada líder de la Iglesia de la Unificación. Sin embargo, sus enseñanzas rechazan las enseñanzas del reverendo Moon. La señora Han ha impulsado una teología completamente nueva, y sus teólogos incluso han declarado públicamente que el 95% de las enseñanzas de la reverenda Moon son erróneas. 아버님 말씀 잘 들으세요. 잘못한 상처받습니다. 아버님 말씀은 95%가 참 말씀이 아닙니다. 아버님 말씀은 95%가 참 말씀이 아닙니다. Esta cita, esta declaración, nunca fue negada ni rechazada por la señora Han o cualquier otra persona en el liderazgo de la Iglesia de la Unificación. Lo irónico es que el mismo grupo de líderes que se designó durante la época del reverendo Moon sigue siendo el mismo que trabaja con la señora Han. Esto demuestra claramente que estos líderes son básicamente personas hipócritas e insinceras que no ocupan sus puestos por motivos de fe. Digo esto porque, ¿cómo pueden los líderes de la época del reverendo Moon seguir ejerciendo como líderes dentro de una iglesia OBD que rechaza por completo al reverendo Moon y sus enseñanzas? Esta discrepancia pone de manifiesto el verdadero motivo de estos líderes. Claramente, su motivo no era apoyar la visión del reverendo Moon sobre el fin de la era de la iglesia, ni ayudar al doctor las reformas y la reestructuración del movimiento de Moon. Esto demuestra que se aferraron a sus posiciones dentro de la infraestructura de la iglesia simplemente para mantener el poder, la autoridad, el control sobre los miembros y, a su vez, el acceso a recursos y fondos.
Si pensamos en quién se beneficia de la continuación de esta infraestructura eclesiástica, claramente no es el reverendo Moon, quien buscaba poner fin a la iglesia. Tampoco es el doctor Moon, quien asumió el mandato de desmantelar y reformar el movimiento. Y claramente tampoco beneficia ni siquiera a los miembros quienes han sido maltratados y engañados por parte del liderazgo de la iglesia. Generalmente, por lo general, normalmente. Hasta el punto de que ni siquiera puedo comprar ropa interior. ¿Es así? A pesar de estas difíciles circunstancias, según se informa, la madre de Ayon pagó mucho dinero para asistir a varias ceremonias de bendición ancestral de la Iglesia de la Unificación, que se dice que alivian los rencores de los antepasados. Pensé que había terminado. Compré esta casa sabiendo que era el final. Pero eso no fue el final. Me di cuenta de que a ellos realmente solo les importa el dinero. Como escucharon, muchas familias de la Iglesia de la Unificación apenas llegaban a fin de mes. Las donaciones se usaban en proyectos que parecían más enfocados en la autoglorificación que en avanzar la providencia de Dios y beneficiar a la humanidad. La gente a mi alrededor decía que solo los miembros comunes daban lástima, porque cuando les pedían el diezmo y donaciones todos lo hacían, pero luego los líderes usaban el dinero como querían. Ese dinero también era el que mi madre ganaba vendiendo teokbokki. Al continuar donando dinero a la Iglesia de la Unificación para sus actividades, acabó arruinado económicamente. Así que terminé viviendo en un goshiwon cuando tenía 60 años. ¿Viviendo solo en un goshiwon? ¿Eso es todo? ¿Solo? De verdad, esa gente... Si tuvieras siquiera un 0,1% de conciencia, no serías capaz de gastar dinero de forma tan imprudente. El dinero que gané, el dinero que incluso pedí prestado con la esperanza de que se usara para la providencia celestial, ese dinero... ¿Cómo pudieron gastarlo de esa manera? Si gente hubiera tenido conciencia... Aunque fuera eso, sus hijos, es decir, los hijos que están siendo edificados y guiados por el Espíritu Santo en la iglesia, vivían en ese entonces en una institución corrupta. Se sentaron frente al teclado, se sentaron en el equipo financiero, se sentaron en la sala de reuniones, siguieron el plan cuidadosamente, protegieron los aviones con dedicación, recibieron dinero de diversas fuentes, mataron el pecado y al hombre pecador, mataron el pecado y al hombre pecador, y cuán bien conocen este movimiento a través de esta enorme y compleja corriente de corrupción, mientras las facturas y los escándalos siguen multiplicándose sin cesar. Cada uno de estos pasos fue realizado con precisión y atención al detalle, asegurando que nada quedara al azar y que cada acción estuviera perfectamente alineada con los objetivos del grupo. Así, en medio de la creciente marea de corrupción, ellos continuaron avanzando, observando cómo los problemas y las dificultades se acumulaban, pero nunca perdiendo de vista su propósito final. Pero a diferencia de ustedes, la siguiente generación tenía conciencia y sentido común. Vieron la corrupción tal como era y han decidido acudir a los fiscales, a los periodistas, a la nación y al mundo. Estos documentos y otros siguen saliendo a la luz. Se está proporcionando información de todo tipo de reuniones. Se están proporcionando videos del personal de la implementación de Cheongpyeong. Se están proporcionando los montos de las competencias de 10,000 personas. También se están proporcionando los costos del palacio. La estrategia política final de Yushiriter fue que ella quedó atrapada en el secreto. Para ella, como persona en su habitación o al acceder a los videos, revelar los hechos era más importante que su trabajo o su nombre.
En cuanto a sus sospechas fundadas, todo esto, junto con otros detalles relevantes, se ha filtrado poco a poco a las noticias. Amigos, las filtraciones de la segunda y tercera generación son lo que ustedes imaginan. Sus hijos están planteando la creación, el apoyo y el respaldo de la iglesia. Ellos están cuestionando el apoyo a Ovidio. Y a través del uso de la infraestructura están definiendo la negación, la introducción de pintura, la oración y la tecnología. Me gustaría explicarlo una vez más. El testimonio oficial sobre el liberalismo del profesor Revern Moon vino desde dentro del campamento OBD. La persona en el archivo lo anunció. Uno decidió que el cielo se había convertido en justicia. Ellos mantuvieron más justicia que los líderes de la iglesia. Esta filtración, cuando la iglesia de la unificación aún existía, avivó todos los puntos de discusión. Esto es anestesia. Él tocó, planteó información relevante y también mencionó su edad. Los hijos de la primera generación, en este caso, no intentaron negar a sus padres. No respondieron a las palabras de los líderes de la iglesia. No respondieron a sus palabras. Dijo que exploró a su familia según el significado de la iglesia. El colapso de OBD es una explosión mental interna. La explosión mental conlleva un riesgo considerable a través de los círculos políticos. Y los hijos de ustedes transmiten su espíritu. Se trata de transmitir su espíritu en relación con la transmisión de su espíritu. La corte y los medios ya anhelan un movimiento de colapso interno respecto a una rendición de cuentas clara sobre lo que ya ha surgido. Un informante proporcionó información y datos financieros relevantes sobre el USB de Estados Unidos a la televisión internacional. La noticia del productor de MBC fue: no lo soñaron, lo recibieron. Recibieron la prisión que envió a Hak Jahan a la cárcel de Seúl. Los investigadores anunciaron el caso y ahora han hecho pública su investigación. Y su investigación ha comenzado. Esto es un hecho sobre las medidas públicas. Esta noticia fue descubierta internamente. El Hospital Shin-Yong investigó el caso de ayuda política recibida y llevó a cabo la investigación a través de Cheonpyeong y otros varios canales. Esta noticia es de gran importancia. Se dice que los políticos de la Iglesia de la Unificación acusan a Hyun Jin Moon, político de Atom 4, de todos los riesgos que enfrentan. El doctor que no les causa sufrimiento continuo. Moon es, sin duda, una figura equivocada y de larga data. La información sobre los riesgos de la Iglesia está yendo en una sola dirección. Informantes internos, denunciantes, testigos, mensajeros de datos, personas con conciencia. Todo quedó dentro para que él no pudiera comprarlo. La segunda y tercera generación te veían como padres, pero debido a la agenda, perdieron la fe. Ellos te miraban atentamente, dejaban de lado tu nombre y decían que él negó completamente las enseñanzas y las importantes lecciones del profesor Moon. Ellos también protegieron a los líderes para preservar bien su identidad, ya que consideraban fundamental mantener su anonimato y evitar que fueran reconocidos por personas ajenas, tomando precauciones adicionales para garantizar su seguridad. Ellos también protegieron bien su identidad. La misión mesiánica del reverendo Moon nunca fue crear una iglesia ni una religión, pero es algo mucho más grande. Él quería avanzar hacia el Espíritu Santo de Dios y proteger el reino de la tierra. Como sabemos, Dios siguió obrando a través de la muerte de los niños. A través de los tiempos antiguos, Dios pudo establecer el estándar de la ley. En la antigüedad, Jesús alcanzó un nivel más profundo de comprensión.
Enseñar el corazón de Jesús, pero para crear la idea de Jesús es necesario enseñar su corazón, y sobre ese fundamento llegó el presidente Moon Jae-in. Se trata de cumplir el propósito de transmitir la vida del reino. Este propósito fue ofrecido a todos los templos y santuarios del país. Por eso, el reverendo Moon está superando la esencia de Dios para lograr la guerra de los templos y avanzar hacia un mundo de paz. Y ese propósito lo ha transmitido a su hijo, el doctor. Hyun-Jin Moon está cumpliendo fielmente ese importante propósito. Por favor, escuchen atentamente este valioso consejo todos ustedes. Cuando los líderes de la iglesia te dijeron que la madre y el padre estaban completamente unidos, cuando te hablaron de quién eras realmente a través de tu verdadero papel como verdadero hijo de Dios y como hijo de ese hijo, es crear el reino de los cielos junto a Dios, incluso en medio del infierno. Lo sorprendente es que hoy todo esto lo explica Jesús en Mateo 24, versículo 24. Aquí hay algunas palabras importantes en las que deben pensar. En Mateo 24:10 dice que en ese tiempo muchos abandonarán la fe, se traicionarán y se odiarán unos a otros. En Mateo 24, versículo 24, se nos advierte que aparecerán falsos mesías y falsos profetas, personas que intentarán engañar a muchos. Estos individuos realizarán grandes señales y prodigios, es decir, aparentes milagros y hechos sorprendentes que podrían confundir a la gente y hacerles creer que tienen poder divino. Sin embargo, estas señales no provienen de Dios, sino que son intentos de engañar incluso a los elegidos. Jesús vino precisamente para alertarnos sobre estos engaños y para apartar a todos aquellos que buscan desviar a las personas del verdadero camino de la fe. Él nos llama a estar atentos, a no dejarnos llevar por señales o prodigios que no estén en armonía con su mensaje y a permanecer firmes en la verdad que Él nos enseñó. Él debe llegar hasta el día en que se cumpla el Hijo del Hombre. Pero en nuestra época, eso es una explosión de testimonios. Lean todo el capítulo 24 de Mateo. El enlace está escrito en el enlace. Está disponible allí. Por último, las palabras finales grabadas en video del reverendo Moon, su opinión en el Hoon-Dok-hae no fue una respuesta, y realmente era solo su opinión. Se ha entregado por completo a su familia y a su hija, Hyun-Jin Im, y sus opiniones son más serias que las de Lucifer. Esta opinión se mantiene de principio a fin. Esta es mi opinión para todos ustedes. Generaciones de miembros han negado la esencia de su misión al crear una iglesia en su nombre. Escucha estas palabras. El presidente Moon Jae-in dijo que estos líderes de U-City son peores que Lucifer. Siguen viviendo por las mentiras y la negación de estos líderes y recibieron apoyo de esta estructura. Esto terminó en 1994. Tú también eres igual que él. A ti, que en el fondo, en realidad, no eres diferente. Él, a través de su resurrección, prestó atención a las consecuencias de su pecado y su advertencia fue que no habría más que el final del invierno. Sucedió dentro de su propia casa y su advertencia se está cumpliendo ahora. Su advertencia no era en absoluto bíblica. Su segunda y tercera generaciones, cuando creció dentro del sistema de la iglesia, cuando él lo creó, cuando creció dentro de su sistema, hoy las palabras del Padre muestran la verdad. Levántate, hermano, hermano. El profesor Moon de la Reserva Federal continúa con la santidad de Dios. La comparación entre el registro veraz del profesor Moon de la Reserva Federal y la situación actual en la que las redes sociales y el profesor Yeonjin Moon lideran el trabajo en el país será aún más relevante. El profesor Yeonjin Moon y OB Day
Muchas personas del grupo, ahora, en silencio o quizás de manera un poco más enérgica, consideran al profesor Jeonjin Moon como la solución para el año de crisis que enfrentan. Bien, ahora leemos Mateo 24 a 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Así que, al terminar con el significado de Hijo del Hombre, Jesús dice que Él será el Hijo del Hombre. Jesús comprende la esencia de Dios y restaura la realización como familia de Dios tras el fracaso de 2 generaciones en el siglo I. Así, Jesús, como figura adámica, apareció como el segundo Adán a través de la formación adámica. El literato fue el tercer Adán y el literato fue el cuarto Adán. Este poema dice, se ve la luz. La naturaleza humana puede verlo todo. En particular, espero que su obra traiga paz al mundo y eleve la identidad del alma. La humanidad coreana, reconocida por su historia y cultura, ha sabido adaptarse y perseverar a lo largo del tiempo. Una perspectiva histórica sobre el mundo. A través de la herencia renovada de la historia coreana, que ha sido cuidadosamente preservada y transmitida a lo largo del tiempo, manteniendo vivas las tradiciones y valores fundamentales del pueblo coreano, se tomará una decisión importante. Esta decisión, que representa un momento significativo para la cultura y la identidad nacional, se decidirá finalmente en el mes de agosto del año 2025, después de un proceso de reflexión y preparación que ha durado 3 años completos. A través de la implementación de políticas cuidadosamente diseñadas y aplicadas, cuyo objetivo es lograr que los poemas escritos por Yusi, un reconocido poeta coreano, regresen y sean accesibles tanto para los ciudadanos coreanos como para la comunidad internacional en todo el mundo, permitiendo así que estos poemas sean compartidos y apreciados como una manifestación del llamado sueño coreano. La KBS, el Sistema Nacional de Transmisión de Corea, realizó una transmisión especial el 15 de mayo en la que se presentaron y celebraron estos poemas, contribuyendo de manera significativa a su reconocimiento y valoración tanto en Corea como a nivel internacional. De las 3 cadenas de televisión, KBS es la más grande y la más popular. El 15 de mayo, en este 80º cumpleaños, el evento de Corea se hizo público el 15 de agosto. Fue aún más poderoso, significativo e impactante. Y es un pequeño asunto, pero muy político, que el presidente de Corea hizo público a través de la organización del partido. De manera similar, el evento del presidente Moon Jae-in reunió a todos los sectores políticos, todos los partidarios políticos, todas las corrientes políticas, todas las empresas, el gobierno y todas las generaciones, incluidos los jóvenes y los niños de Corea, todos unidos como afortunados protagonistas del sueño coreano. Muchas personas entusiastas que impulsan el sueño coreano y muchos líderes de la red fueron presentados públicamente. Recientemente, KBSN produjo un programa especial de 1 hora. En solo una semana, alcanzó 1 millón de visualizaciones. Puede ver cómo Moon mueve al país. Puede ver el especial de 1 hora de KBSN en el siguiente enlace.
como una forma de conmemorar el 80º aniversario del Día de la Liberación de Corea. El 14, los principales periódicos nacionales de Corea, Asia Today y Korea Times, produjeron 2 tipos de especiales internacionales. ¿Por qué? Porque el discurso fue visto como un mensaje oportuno que los coreanos debían leer. De hecho, los periódicos también lo hicieron por el presidente de todo el país. Esta declaración fue subida a YouTube. Ya ha alcanzado los 300,000 suscriptores. A través de esta declaración, les pedimos que vean la segunda parte los días 14 y 15 y esperamos que esta cobertura les sea de ayuda. Además, permitan que sientan su oración, su espíritu y su esperanza en su época, junto al reverendo Moon y el Dr. Moon lideró su época junto a él durante 10 años. Sus esfuerzos continúan hasta hoy. Y su legado ha crecido aún más. Amigos, el Dr. Moon no pudo contribuir al crecimiento de Dios, y él ayudó a provocar cambios internacionales y a crear un mundo de paz. Él prosiguió su camino sin desviarse. Junto con el Padre Celestial, está realizando acciones en beneficio de toda la humanidad. Quiero preservar un mensaje importante sobre el tema de hoy. En este momento crucial, tomen la decisión correcta. Por último, denle me gusta al video, suscríbanse y compartan este video con sus hermanos, hermanas y familiares y reciban oraciones junto a ellos. Nos vemos en el próximo video. Este es un video de Anti-Lear. Siempre buscamos la verdad y rechazamos las mentiras.